Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todavía no estamos para empezar clases, hay 16 alumnos. ¿Ah? Le damos 2 minutos le damos.
Hola, hola. Ya estamos sobre 20, podemos empezar. Déjeme un minutito traer mi droga, que es la Diet Coke. ¿Ah? Traigo el tiro y partimos. Bueno, ¿cómo están, jóvenes? ¿Se están cuidando un poquito más o no se están cuidando un poquito más? Mire que he visto bastante gente joven que ha estado afectada por el COVID. ¿Ah? La edad ha empezado a disminuir porque hay mucha gente ya vacunada, que somos ya los adultos más viejitos. Y hoy día, a ver cuántos casos hubo. Mire, bajó a 4.948. Buena noticia esa, ¿no? Buena noticia. Pero nada es salir a carretear para Semana Santa, ir a dejar la escoba, ¿eh? De verdad, los ambientes cerrados son. Déjeme un minuto, ustedes no les he contado, pero yo sí les conté. Yo trabajé harto con este tema por el tema, estaba a cargo de los ventiladores. Y interactúa mucho con médicos que están en esto. Los ambientes cerrados, sin ventilación, grupos de gente que no se conocen o no ha estado, o se conocen, pero vienen de distintos lugares, aerosoles que son nanopartículas que quedan en suspensión en el aire por horas. Y cuando se genera una densidad alta de eso, uno se contagia. Esa es probablemente el 80% de la fuente de contagio. ¿Ah? Entonces, en eso hay que tener cuidado. Bueno, veamos cómo estamos ahora. Les puse el control de lectura, lo vieron, ¿no es cierto? Donde lo que tienen que hacer en el control de lectura es ver sistemáticamente los contenidos de la formulación de un proyecto. Tema que les va a servir, sin duda, para el proyecto, pero además para la prueba, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en la segunda hora del día viernes, ¿ah? Hacia finales de la segunda hora del día viernes, ¿ya? Ahí vamos a hacer ese control de lectura. Ahora, el día martes, sí me puedo quedar un ratito, también en el intermedio alguien me está preguntando. El día martes tenemos clase, pero también tenemos prueba. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como la prueba tiene una parte muy importante de estrategia. ¿Ah? La prueba tiene dos contenidos. Tiene todo lo que está en la introducción, que es de carácter más conceptual, incluyendo la lectura, ¿no es cierto?, que estamos dando ahora. Y tiene lo que hemos venido estudiando de estrategia. Hubo una clase de ayudantía donde desarrollaron un caso. En la próxima ayudantía, el día viernes, van a desarrollar otro caso. Y le pedí a Salomón que además le suba varios otros casos, ¿ya? De estrategia. Entonces, lo que me ha funcionado bien es que yo les doy como lectura, de control de lectura, para el día martes, el mismo día de la prueba, el capítulo de Contreras sobre estrategia. Pero no es que le esté haciendo trabajar de más. Ese capítulo les sirve para la prueba.
porque ese capítulo B revisa varios casos. Entonces, les ayuda a preparar mejor la prueba. Entonces, prefiero que sea, en clase, ¿no es cierto?, hagamos 15 minutos un control de lectura, y así están obligados a leérselo. Y les va a ayudar para que les vaya mejor en la prueba. Y van a aprender así. La prueba creo que es a las 6:30, una cosa así, 6:30 de la tarde. Entonces les voy a subir, déjenme ver qué capítulo del Contreras es el tema de estrategia. ¿Cuándo es la prueba, profe? No es la prueba no es el 6 de abril. Sí, el 6 de abril, pero quedan 2 semanas. Profe, Sí, una quedan 2 consulta. semanas. ¿Le Perdón. molestaría? Entonces, perdón. Entonces, no estoy mal. Pues entonces no necesitamos hacer el martes próximo el control. Lo hacemos el viernes. Pero el viernes no, pues sí es el problema. El viernes feriado. Bueno, lo hacemos el mismo día de la prueba a la 1:00. ¿Les parece? Entonces tienen más tiempo. ¿La prueba a las 7:30? Creo que era a las 6:30. 6. ¿A qué hora es? 6:30. De 6:30 a 9. Claro, 6:30. Entonces, yo se los voy a poner. Esto es el lunes, el martes 6. Tenemos control de lectura del tema de estrategia. Yo se los voy a poner, no tengo para qué ponerme a buscarlo ahora. ¿Ya? Y Profe, sí. una solicitud más que nada, si podría subir las clases anteriores, que Hoy solo he estado con problemas para subirlas, traté de hacerlo y subí una, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sí. No. Ya. Hay una subida. Me ayudó el Salomón para subirla. Voy a pedirle hoy día que me ayude a subir las clases, ¿ya? Lo otro que podría hacer es subirla, hacer un canal de YouTube y lo sube ahí y lo pone como para compartir el link. Y nosotros ahí nos podemos meter y es mucho más fácil dentro de todo. Ya, voy a hacer eso entonces. Voy a pedirle a Salomón que me ayude. Tampoco sé hacer el canal de YouTube, yo. Ahí tenemos opciones. Pero ahí Salomón debe saber. Me lo dijo, que eso se hacía mucho. Ya, yo lo voy a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que terminamos la materia de estrategia, que la vamos a complementar con la lectura. El viernes entonces vamos a tener ayudantía de eso, con algunos casos, y yo quiero volver atrás a ver el tema del proyecto y sus componentes, para que vayan un poquito pensando. Acuérdense que quedamos con la presentación inicial, les subí la rúbrica del proyecto. ¿Para cuándo quedó lo del proyecto? ¿Se acuerdan? Quedó para La presentación Sí. quedó para el 15. 13, perdón. 13. Martes 13. Martes 13, sí, martes 13 dijimos. Tiene razón. Dijimos martes 13. Entonces, y esto que vamos a ver ahora también les entra en la prueba porque es muy, muy parecido a la lectura. Sí. Una pregunta, me enredé un poco entre las fechas. Entonces, al final, ¿este viernes no habría control? No, este viernes hay control de lo que ya les subí. Entonces, lo del otro viernes, el otro control que va a quedar para el martes. Lo vamos a hacer el martes, a la hora, y eso entra en la prueba. Y aprovechamos de hacer control antes. ¿Me entienden? Están enredando como se confundió el martes próximo. Sí, Y yo lo voy a poner, me confundí yo. En las semanas. ¿Ya? Ya. Entonces, quiero ver esto, conversarlo con ustedes y mostrárselos y compartirlo. Digamos, si ustedes tuvieran que hacer un estudio de prefactibilidad, ¿qué es lo que uno esperaría encontrar en un estudio de prefactibilidad? Entre prefactibilidad y factibilidad. Obviamente el proyecto que ustedes van a hacer es un nivel de perfil, no van a entrar en el nivel de profundidad de prefactibilidad. Entonces,
quiero que veamos esto. Ya. Esto lo vimos, la primera parte, pero quiero avanzar. ¿Ah? Lo primero que dijimos, ¿no es cierto? Voy a ir muy rápido porque esto sí lo vimos, era definir la industria, el mercado relevante para el proyecto. ¿Ah? Y ya vimos un poco la definición de industria o mercado que tiene que ver con los sustitutos, ¿ah? Que es un tema relevante. Vimos que podemos usar la elasticidad de sustitución como un elemento para poder medir, ¿no? Hay estudios econométricos de elasticidad de sustitución. ¿Cuáles son los productos que yo quisiera tomar? ¿Ah? Recién estaba en una conferencia con Colombia, que estoy asesorando a los pueblos indígenas del Cauca, y uno de los grandes temas es la producción de café. Pero la pregunta es, ¿cuál es el mercado relevante para analizar un proyecto que estábamos viendo de armar una trilladora, tostadora, para salir con un café, pero un café especial, orgánico, con denominación de origen étnica, ¿ah? de pueblos originarios? ¿Es toda la industria del café o me tengo que enfocar en el nicho de cafés especiales? Eso es relevante desde el punto de vista del análisis del mercado. Entonces, estudiar los aspectos culturales, económicos, políticos. Ustedes se dan cuenta que en este proyecto que yo estoy viendo en Colombia, este es la principal organización indígena de Colombia, que abarca 320.000 personas y 10 pueblos originarios en el macizo andino del Cauca. Los aspectos culturales acá son clave. Yo les proponía a ellos tienen una planta que producen alevines y trucha. Entonces le dan a las familias indígenas alevines para que ellos produzcan trucha. Y la planta usa mucha electricidad que cobra cara, que le hace muy caro. Entonces uno de los proyectos que yo les planteaba, de hecho la discusión era para ver qué proyectos íbamos a prefactibilidad, era usar una caída de río para generar una central de paso la electricidad que necesita la planta, que además procesa la trucha y después la comercializa. Entonces podríamos hablar de una trucha verde. Pero resulta que no pude meter el proyecto porque para las comunidades el agua es sagrada. ¿Ah? Y ellos en Colombia, que es un país que hay grandes ríos, el río Cauca, el río Magdalena, las aguas nacen en el Cauca. ¿Ah? Entonces ellos se sienten como los guardianes de las aguas. ¿Ah? Entonces hay que ir a una consulta con el Consejo de Ancianos para ver si podemos avanzar en estos proyectos. Ahora, ¿qué ocurre? Fuera de la zona indígena, los no indígenas hacen unas enormes represas. Y Colombia tiene la mayor parte de la energía eléctrica de represas. Entonces ellos cuidan las aguas para que otros aprovechen las aguas. Es medio leso. ¿Ah? Pero bueno, entonces los temas culturales sí son importantes. ¿Ah? Temas políticos. Me llamaba alguien recién, porque a mí me tocó trabajar en el tema del litio. Por alguna razón, el litio tiene una connotación política tremenda. Usted ubica para qué sirve el litio, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve el litio? ¿Para Para batería? baterías. No, pues para estabilizar los bipolares con enfermedades psiquiátricas. ¿No les han dicho no te has tomado el litio? ¿No sabían esa? No la sabía, no la sabía. Los pillé, ¿ven? No, tiene razón que el principal uso es en batería. Pero ¿por qué razón es tan político esto del litio? ¿Ah? Y muchas campañas están planteando estatizar y que no sigan. ¿Por qué será tan político? ¿Por qué es mucho más político que el cobre? ¿Se les ocurre? Miren, es tan político porque la propiedad del Salar de Atacama es de la Corfo.
la desarrolló en los años 70, 80, todos los estudios. Y el yernísimo, ¿quién es el yernísimo? ¿Alguien sabe quién es el yernísimo? No, profe. El yerno de Pinochet, el yerno del dictador. ¿Quién es el yerno del dictador? Era gerente de la Corfo y se las arregló para terminar dueño del litio. Julio Ponce Lerú. No me digan que no han escuchado hablar de eso. ¿Han escuchado hablar? Entonces, la connotación política que tiene el tema es tremenda. ¿Y quién me puso, Carlos del Villar, una cara ahí de asombro? Ya, Carlos, abre la pantalla. Cuéntame de qué se trata esa cara de asombro. Carlos del Villar. No, es que no estoy en condiciones para abrir la cámara. Ah, estás durmiendo con un vaso de vino. Ya, igual que la Van Rieselberghe. Te pillé. Bueno, bueno, el tema es que Chile venía perdiendo posibilidades en la industria del litio porque había una cuota. Y la cuota era muy restrictiva y ningún gobierno se atrevía a cambiar la cuota porque implicaba favorecer a Julio Ponce Lerú. Y resulta que teníamos el 50% del mercado mundial y ahora tenemos menos del 30%. Y lo que yo hice fue negociar para expandir la cuota y permitir que se ampliara la capacidad. Pero me dieron capotera en el Congreso. Me acuerdo que había un parlamentario del Partido Comunista que poco menos que me insultaba. Me insultaba. Ahora, lo que yo hice, cobré unos royalties enormes, cientos de millones de dólares que van a ir al Estado. Y no cambié el plazo del contrato, que es el 2030. Pero hacer ese proyecto tenía un elemento político tremendo. Y para viabilizarlo políticamente, lo que puse en el contrato es la exigencia de que Julio Ponce Lerú tenía que salir de la compañía. No podía ser director ni tener participación en la administración. Y así arreglamos el tema. El gobierno lo aceptó, pero igual el lío, las peleas políticas fueron tremendas. Bueno, entonces la política importa. Identificación de segmento, mercado, producto, caracterizaciones. ¿Quiénes son los que van a llevar adelante el proyecto? ¿Saben? Cuando se trata de un proyecto... Uy, me está llamando mi madre. Estoy en clase, si quieres quédate, estoy bien entretenida la clase acá. Ya, chao. Entonces, el tema de quién, cuando hablamos de un emprendimiento, y este es un tema bien importante, muchas veces más importante que el proyecto son los gestores del proyecto. El emprendimiento, las características incluso psicológicas, perseverancia, disposición a arriesgarse, etc. Bueno, y hay una serie de otros aspectos de la empresa, de su cultura organizativa, etc. Y todo eso se analiza con entrevistas y recopilación bibliográfica. El estudio de mercado, yo les he dicho a ustedes que es de los temas más importantes que uno puede ver en un proyecto, y ya vimos que uno necesita, en un mercado tiene oferta y demanda. Entonces, esto ya lo vimos, ¿no es cierto?, que es la caracterización de la oferta, la caracterización de la demanda, y esto lo complementamos, este análisis del mercado, con el enfoque de planificación estratégica o de estrategia, donde ahora ya saben ustedes, ¿no es cierto?, que pueden incorporar el análisis de la atractividad de la industria, y para eso pueden usar el marco de Michael Porter, pueden hacer un análisis FODA, también pueden comparar la situación relativa de la empresa con los competidores, y por lo tanto un análisis de cadena de valor, donde uno va comparando cada uno de los componentes de la cadena de valor con los otros, también ayuda. Entonces el estudio de mercado no solamente es decir, mira, esta es la oferta, esta es la demanda, no, sino que uno puede profundizar los aspectos más estratégicos. Pero en definitiva, uno tiene que ser capaz de identificar
cuál es el segmento de clientes al cual va a querer llegar. Va a tener que identificar demandas insatisfechas, mala calidad de servicio, eventualmente enfoques de precio. Si es que ¿se acuerdan que hay dos estrategias genéricas en las cuales uno compite? En diferenciación para crear más valor o uno baja costos. Baja costos. Y acuérdense de océanos azules, ¿no? Donde uno usa ambas estrategias para alejarse de los océanos rojos e irse a los océanos azules. Y de aquí, de este análisis, se obtienen, ¿no es cierto?, los beneficios que uno puede esperar del proyecto, y es clave proyectar lo que sería la situación sin proyecto versus los ingresos que van a obtener en la situación con proyecto. Es muy importante, si ustedes están en una empresa y están haciendo una diversificación horizontal, es decir, están incorporando un producto diferenciado, pero que tiene sustitutos en su gama de productos, ver, ¿no es cierto?, cuál es el efecto de sustitución. A lo mejor yo voy a vender acá, pero voy a reducir la venta del otro. Entonces, tengo que hacer ese análisis. Y si es complementario, fantástico. Uno de los temas que hablaba recién con los indígenas del Cauca es que ellos producen un producto llamado panela. ¿Alguien sabe lo que es la panela? Panela. Como una harina, ¿o no? Una harina peruana. No, sale de la caña de azúcar, pero no tiene los contenidos de azúcar que tiene el azúcar. Entonces es un endulcorante natural. Entonces estamos hablando de que ellos pueden ir a unas tiendas especiales que se van a armar de café especiales, pero también pueden vender su panela. Compiten con los ingenios azucareros, pero ellos pueden vender una panela natural, orgánica. ¿Son sustitutos o complementarios la panela y el café? Complementarios. Entonces se potencian. Entonces uno cuenta una historia. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? ¿Se dan cuenta que uno usa esto en su trabajo? Yo estoy apoyando a esta gente. Hoy día ya no me pagan, pero igual me parece interesante. Tuve una consultoría con ellos, pero esto es un apoyo post-consultoría. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta en la situación base la existencia de bienes complementarios y sustitutos que produce la propia empresa u otros. Y hay que ver en la situación con proyecto qué pasa con la venta de esos bienes complementarios que van a subir o los bienes sustitutos que van a caer. Por lo tanto, cuando yo veo los ingresos adicionales, denme un segundo. Estoy en clase ya. No, estoy en clase. ¿Ya? Chao. Entonces, cuando ustedes vean los ingresos del proyecto, no solo tienen que ver las ventas del producto que voy a estar produciendo, sino que tengo que ver el efecto de reducción de venta en los sustitutos y el efecto de aumento de venta en los complementarios. Y considerar el margen de contribución al costo fijo, P menos costo variable, ese margen de contribución, multiplicado por el delta Q de los sustitutos y de los complementos, uno positivo y otro negativo, y meterlo en los ingresos del proyecto. Alguno como un efecto positivo y otro como un efecto negativo. ¿Ya? Ahora, a nivel de prefactibilidad, uno tiene que buscar distintas alternativas. No se case a la primera, compadre. Busque opciones. Ahora, obviamente, que la selección de alternativas requiere evaluar la viabilidad técnica y la viabilidad económica. Uno no parte con una planta de cierto tamaño, tal localización. No, pues eso es el tema que uno estudia en el análisis de prefactibilidad. Entonces uno se pregunta por el tamaño óptimo del proyecto, dado los costos de transporte, dónde está el consumo, la localización óptima,
¿Tengo una planta o varias plantas? Hoy día conversábamos también, miren ustedes, hoy día mismo. ¿Han oído hablar de la quinoa? Ah, que no. La quinoa. ¿No han oído hablar de la quinoa? Sí. Sí, profe. Es una harina indígena. ¿Ya? Entonces estamos viendo, hay 3 zonas que producen quinoa, 3 zonas indígenas que son más o menos distantes, son 3 pueblos distintos, y estábamos viendo cómo lo hacemos. Creamos una planta y hacemos que esta organización que se llama el CRIC cree una cooperativa que le compra a las 3. Entonces, costo de transporte relativamente alto. Entonces, a lo mejor lo que vale la pena es armar una trilladora en cada zona, 3 plantas, armar una asociación de productores en cada una y tener una entidad de comercialización común. Hay que evaluarlo. Son alternativas. Bueno, también me puedo preguntar por el momento óptimo para realizar un proyecto. Yo ya les conté la historia de que armé una empresa de trazabilidad para llegar después de la vaca loca en Europa, para toda la fruta, para que el tema no vuelva a ocurrir que nos pasó con las uvas envenenadas, que le paran toda la producción, o lo que nos acaba de pasar en China con las cerezas que dijeron que estaban contaminadas con COVID, y nos pararon las importaciones de China. Y la hice el año 99, 2000. Y en la Fundación Chile perdimos $1 millón. Y tuve que cerrar la empresa. ¿Por qué? Porque no era el momento adecuado. El mundo recién empezaba a preocuparse de los temas de trazabilidad. Y las empresas internamente tenían todo mezclado. Entonces, ¿cómo yo iba a conectar a todas las cadenas, a todos los eslabones de la cadena si dentro de la empresa era un despelote? No era el momento adecuado. Tendría que haberlo hecho 5 o 10 años después, y a lo mejor ahí me habría ido muy bien. Bueno, y en la prefactibilidad, obviamente, uno identifica los equipamientos, los insumos, un prediseño, no hace un diseño, es una ingeniería conceptual nada más, ¿ah? De las obras, etcétera, ¿ya? Ahora, la evaluación de un proyecto. La evaluación de un proyecto requiere identificar los beneficios y los costos, lo primero, identificar. Pero eso es un tema de decir, mira, voy a vender tanto de esta cosa, voy a requerir tantos kilos de estos insumos, ni siquiera cuántos kilos, es tal insumo, tal otro. Necesito medirlo, cuántos kilos, cuánto voy a producir, etcétera, y después tengo que valorizarlo. En la evaluación privada de proyecto es bastante fácil. ¿Cuál es el ingreso que me genera? Obviamente tengo que preocuparme de los efectos indirectos. Los costos, a veces hay algunos temas que me confundo, porque estoy metiendo un costo hundido, el costo fijo es fijo, entonces no se aumenta con el... Se lo pregunté en el control, creo, etcétera. Entonces, identificación, medición y valoración. Ahora, eso depende del actor, si es evaluación privada o evaluación social. Si es privado, yo veo los ingresos directos y los ingresos o los efectos que tiene sobre otras líneas de producción. Son cuantificables, hay algunos que podrán ser no cuantificables. Esto me va a generar empleo en la comunidad. Es importante, voy a desarrollar proveedores. ¿Cómo lo cuantifico eso? ¿Cómo lo valoro? Tantos empleos. ¿Cómo lo valoro? No es fácil eso. Eso me crea beneficios, ¿no es cierto?, de imagen, de goodwill, etcétera. Sociales, evaluación social. Tengo que mirar los directos, los indirectos, las externalidades, muy importante las externalidades. O sea, cuando hablábamos del tren a Valparaíso, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Ya. Sí. El tren a Valparaíso tenía algunos efectos de externalidades. Por ejemplo, en una ruta en carretera, en que hay congestión, se retiran
buses y eso disminuye la congestión y eso genera un beneficio. Es una externalidad. La congestión es una externalidad negativa. ¿Ah? Entonces, lo que el proyecto hace es que reduce una externalidad negativa. Y cuando entran esos buses a las ciudades, contaminan. Entonces va a haber menos contaminación. Más gente se va a venir en metro y después el tren, disminuye la contaminación. Entonces disminuye la contaminación en Santiago y eso es una buena cosa. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de el corredor de trenes San Antonio a la zona sur de Santiago, un centro de transferencia? Eso saca 2 millones de camiones al año. ¿Ah? Un enorme impacto en la contaminación. Es una externalidad. Hay que valorarlo eso. No solo hay que ver los beneficios directos que va a tener el negocio de ferrocarriles o qué sé yo, hay que valorar el efecto de contaminación. Entonces, esa es una externalidad. Hay algunos... ahora, ¿puedo cuantificar las externalidades? Sí, muchas de ellas sí. Hoy día, por ejemplo, en las zonas saturadas hay modelos que si uno dice, mire, yo voy a retirar tantas partículas, puede saber cómo va a disminuir la concentración de saturación y cómo se van a reducir los días de emergencia y cómo va a mejorar la salud de la población y cuánto me voy a ahorrar en gastos de salud y en mayor operación, porque las emergencias ambientales implican restringir. ¿Ok? Entonces, yo tengo que tratar de cuantificar lo más posible en pesos, ya sea evaluación privada o evaluación social. ¿Ah? ¿Se acuerdan que yo les contaba el tema de ponerle semáforos a Rancagua? ¿Ya? Y que eso generaba un beneficio de menor congestión, pero también disminuía los accidentes. O el ferrocarril disminuye los accidentes. Les hablé de la doble vía de Caldera a La Serena, que cuando me hicieron una encerrona a los parlamentarios, dijimos vamos a la doble vía, y cómo logramos hacerla socialmente rentable evaluando el costo de los accidentes. Y ustedes me dirán, ¿y cómo? ¿Y usted valoró eso? Sí, sí. Hay pérdidas físicas, materiales, hay tiempos de gente que va a pasar enferma, hay secuelas, ¿ah? Que me disminuye la productividad, y hay gente que muere. ¿Y cómo va a valorar la vida? Bueno, pretender que la vida no la quiero valorar, resulta que uno todos los días toma decisiones de un estándar de diseño que implícitamente está tomando un valor, está dándole un valor a la vida, entonces mejor démosle un valor a la vida. Bueno, hay toda una literatura, no voy a entrar ahora a discutirlo. ¿Eh? Bueno, y después viene, ¿no es cierto?, la construcción de los flujos de caja, dos flujos de caja fundamentalmente. El flujo de caja operacional y el flujo de caja de capitales. Operacional es las lucas que entran y salen por la operación. Lucas no son gastos devengados, son gastos que generan flujo de caja. ¿Ah? Pesos que entran, pesos que salen. Y capitales son todo lo que son movimientos de capitales. ¿Ah? Endeudamiento son capitales, inversión inicial son capitales, venta de equipos son capitales, el valor residual son movimientos de capitales. Entonces, dos tipos de flujo. Eso lo vamos a ver. Después viene, obviamente, una vez que tengo los flujos de caja, el cálculo de indicadores. Aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, el VAN o el VPN. Ustedes han oído hablar de esto, el VAN o el VPN. Y algunos otros. ¿Ah? La tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de capital y algunos otros. Y tengo que preocuparme del financiamiento. ¿Cuánto de capital propio? ¿Cuánto de deuda? ¿Qué préstamos voy a pedir? ¿Soy una empresa grande? ¿Puedo emitir bonos? ¿O puedo emitir bonos y acciones? Porque este es un proyecto estratégico en que voy a crecer enormemente. A propósito de eso, Sokimichi emitió acciones precisamente para poder invertir en Australia, en la industria del litio. Invertir en Chile también, en la expansión después de este acuerdo que tuvimos que le va a permitir expandir. ¿Ah? Y finalmente, el mundo es incierto. Entonces hay que hacer análisis de riesgo, análisis de sensibilidad. ¿Ok? Esa es la lógica completa
de la evaluación de proyectos. ¿Ok? ¿Les queda claro de qué se trata, digamos, el conjunto? Y ahora la idea es poder entrar con un poquito más de detalle a los distintos componentes. ¿Ya? Entonces, en el estudio de mercado, uno, ya le hemos dicho, ¿no es cierto?, tiene que definir quiénes son los consumidores, el segmento de demanda, tiene que ver la demanda de mercado actual y la demanda proyectada, tiene que mirar los elementos de estructura de mercado, ya les dije, usen Porter, ahí ayuda el análisis de las 5 fuerzas de Porter, porque permite entender la naturaleza de la competencia, permite mirar las barreras de entrada, los proveedores, etc. Entonces, les hablaba también de las líneas de comercialización y comentábamos brevemente el tema de las 4P, el tema del marketing que se analiza con las 4P, donde está plaza, precio, publicidad, producto. Entonces, uno tiene que hacer esa definición. En un proyecto usen las 4P para definir bien el proyecto. Hay que definir la fuerza de venta o el canal, digamos. ¿Cuál es el canal? A lo mejor no tengo fuerza de venta. Uso un canal virtual y punto. Puede ser. El mundo está cambiando. En el tema de los proveedores, la disponibilidad de insumos, el análisis de Porter, ¿no es cierto?, del poder de negociación relativo de los proveedores, mercado internacional, puedo yo acceder a oportunidades de venta en el mercado internacional. Y la pregunta que uno se hace es, ok, está bien, estos son análisis relativamente cualitativos. ¿Qué puedo hacer un poquito más de cuantitativo? ¿Qué estudio podría ser más cuantitativo? Me interesa a mí conocer la elasticidad precio de la demanda, por ejemplo, del mercado en que yo estoy. Si estamos en un mercado oligopólico, si la demanda es muy inelástica, claro, puedo tener más poder de mercado, pero si yo expando la oferta, se me cae el precio rápidamente, o es más elástica. Esos son datos interesantes. Entonces, puedo averiguar si hay estudios econométricos del mercado en estudio, que me pueden mostrar la elasticidad precio de la demanda, que me puedan entregar la elasticidad ingreso, porque a la medida que va aumentando el ingreso per cápita va creciendo la demanda. Y ya vimos, ¿no es cierto?, que cuando crece el mercado la rivalidad es menor. ¿Se acuerdan que vimos eso? Hay menor rivalidad. ¿Qué otros métodos hay? Bueno, hay métodos de encuestas. Hoy día a través de internet uno puede hacer encuestas re fácil. Hay entrevistas estructuradas, ¿sí? Entrevistas estructuradas. Uno puede usar la metodología de design thinking para tratar de buscar un insight. Y estoy en una etapa todavía preliminar y hago entrevistas estructuradas a ciertos perfiles. Tengo un arquetipo. Bueno, este no es un curso que vamos a entrar en detalle en ese tipo de metodología. Pero también existen métodos como el Delphi. ¿Alguien ha oído hablar de lo que es el Delphi? ¿Quién ha oído hablar del Delphi? ¿Qué es lo que es el Delphi? Nadie. Nadie. Es un método de consulta a los expertos, donde uno, por ejemplo, les da... ya me acordé del pescado que nos fue mal, el hirame, el lenguado japonés. Uno de los temas que hicimos fue unos análisis Delphi, donde les dimos lenguado y les dimos hirame. Y trajimos expertos, chef y otros expertos. Y ellos tenían que opinar sobre los dos. Pero el Delphi, la gracia es que cada uno da una opinión inicial y la hace abierta.
y después hace una segunda ronda donde ellos vuelven a dar una opinión. Pero ¿qué ocurre? Escucharon a los otros y algunos ajustaron su opinión porque encontraron que los otros tenían un punto de vista complementario al de él. Entonces, esos son los métodos Delphi. Hay métodos causales, que son los econométricos, donde uno dice, mira, yo voy a usar data mining, y voy a extraer información de los datos que tengo sobre la causalidad, de cómo se me comporta esta demanda y de qué depende. Entonces hay un montón de métodos de data, de data, digamos, de ciencia de datos hoy día, o de econometría. Y un tema muy simple, series de tiempo. Yo tengo la historia de cómo se ha vendido el producto y yo puedo trabajar con la serie de tiempo para identificar estacionalidad, para identificar tendencia y ver lo que son ruidos, aspectos aleatorios. Y eso usarlo para hacer proyecciones a futuro, de más corto plazo quizás. Entonces, hay muchas técnicas de proyección, y ustedes las pueden usar. En el libro El Zapaja hay un capítulo que mira esos aspectos de técnicas de proyección. ¿Ok? Entonces, si alguien quiere meterse, puede mirarlo en el Zapaja. El estudio técnico. El estudio técnico, básicamente, lo que nosotros quisiéramos si actuáramos como economistas, ¿no es cierto?, es tener la función de producción. Q es una función F de un conjunto de factores, X1, X2, X3, son insumos, pero también L, trabajo, y capital. Claro, efectivamente. Entonces, uno quisiera de alguna manera tener más o menos caracterizado esto. Pero resulta que hay distintas funciones de producción. En realidad, perdón, hay una función de producción, me voy a poner acá, y voy a poner acá L, trabajo, y acá voy a poner K. Entonces, en el fondo lo que estoy haciendo es construyendo la isocuanta, Q. Esto está en 0. Si yo quiero aumentar la producción, me puedo mover acá a Q1. Y yo tengo disponible, ¿no es cierto?, estas dos posibilidades. Pero hay una tecnología que es intensiva en capital, que se mueve por ahí. Es decir, va tomando este punto y va tomando este punto. Y hay otra intensiva en trabajo, que toma este punto y este punto. En realidad, yo no tengo toda esa curva, tengo dos plantas posibles. Una con esa tecnología de tamaños distintos, o con esta tecnología de tamaños distintos. Con las dos puedo producir Q0 y Q1. Con esta produzco Q0, con esta produzco Q0, con esta produzco Q1, con esta produzco Q1. Pero, ¿cuál me conviene? Bueno, supongamos que hay una restricción de presupuesto donde hay precios relativos. Si el precio relativo de capital y trabajo es el que está dado por la pendiente de esa curva, que es la restricción de gasto, aquí tengo PK. Por eso estudié en microeconomía, yo les di ahí el repaso, PK partió por PL. En este caso, lo que yo tengo es que el precio relativo del capital al trabajo es barato. Entonces me conviene un enfoque más intensivo. Si PL es muy chico en relación al capital, me va a ocurrir esto otro. Me voy a quedar con una curva así. Entonces me va a convenir más intensivo en trabajo. Entonces,
a priori no necesariamente yo tengo que ir a automatización, gran intensidad de capital. Va a depender que la tecnología, ¿no es cierto?, del precio relativo del capital y del trabajo. Y eso depende de cada país. A lo mejor en Alemania yo tengo que ir a todo automatizado, pero a lo mejor en Chilito no. Entonces es distinto. Entonces tengo que preocuparme. ¿Cuáles son la relación de capital y trabajo, los precios relativos? De aquí, supongamos que me casé con esta alternativa. Con esta alternativa. Me casé con la capital intensivo. ¿Cuáles son los requerimientos de equipo? ¿Cuál va a ser el layout de la planta? ¿Cuáles son los insumos que yo voy a requerir? Los otros elementos de la función de producción. Los costos de mantención, reparación, reposición, etc. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar con una planta inicial Q0 o una planta Q1? ¿De qué depende? Depende del mercado, pero yo tengo incertidumbre. Desafortunadamente no puedo hacer crecer la planta en niveles discretos. Yo tengo como una planta de ese tamaño y después salto a una planta de ese tamaño, de un solo round. Y si la demanda está acá, me va a convenir más bien de ese tamaño, pero va a ir subiendo la demanda. Entonces en un momento va a haber capacidad insatisfecha, demanda insatisfecha, y voy a tener que escalar ahí. Bueno, ese es el tipo de análisis que yo tengo que hacer, ver las alternativas. Entonces puedo hacer un análisis de tamaño, y siempre el análisis de tamaño va con el análisis de localización óptima. Eso es así, ¿ya? Esos son los análisis técnicos. El objetivo es determinar el monto de las inversiones y los costos de operación y mantención. Estos son componentes importantes del flujo de caja, ¿ya? Bueno, después me quedan, ¿no es cierto?, los análisis organizacional y administrativo. Obviamente que primero tengo que preocuparme que yo pueda gestionar adecuadamente la empresa. Entonces, ¿cuál es la estructura? Tengo un gerente general, un gerente de finanzas, un gerente de recursos humanos. ¿Cuál es el perfil de los cargos? ¿Qué nivel de calificación tiene? ¿Qué nivel de remuneraciones? ¿Cómo voy a hacer la administración? ¿Qué sistemas de información voy a meter? ¿Cuáles van a ser los procedimientos administrativos, contabilidad, cobranza? ¿Qué ERPs voy a tener? ¿Voy a usar SAP? ¿Voy a usar Softland? Esos son los ERP, Enterprise Resource Planning, que yo voy a tener para poder, porque no voy a llevar todo en planillas Excel, pues. Entonces tengo que ver los sistemas de información que yo voy a tener en mi empresa. ¿Qué incentivos les voy a dar al personal? Porque eso me va a determinar también los costos que voy a tener para distintos niveles de producción. Los temas de contratación, se me fue, etcétera. ¿Qué espacio físico voy a necesitar yo para las oficinas, qué pasillos, vías de acceso, estacionamientos, jardines, temas de prevención de riesgo, cómo voy a tener un ambiente de trabajo agradable, etcétera? Todo eso sale de ahí. Luego tengo que preocuparme de los estudios legales. Sin duda hay varios temas legales en la contratación de mis trabajadores. ¿Qué tipo de contratos voy a hacer? ¿De plazo indefinido? ¿Todos van a ser de plazo indefinido? Al gerente general y a los cargos clave les voy a dar una indemnización adicional. Voy a generar un bono de retención. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Voy a hacerlo incluso con una opción de acciones. Todo eso tienen contratos. Contratos, y por lo tanto tienen que estar dentro del marco de las regulaciones y las leyes. Hay aspectos tributarios. Los aspectos legales también pueden influir en la localización de un proyecto. Pueden haber zonas, por ejemplo, que son declaradas residenciales, y al interior del anillo Vespucio yo no puedo instalar actividades que tienen ciertos niveles de contaminación. O hay zonas como la ley Navarino o la zona franca de Iquique, en que yo tengo franquicias tributarias, y por lo tanto yo puedo tener interés en instalarme en esa zona.
Este es un tema que voy a tener que mirar. Deme un segundito. Sí. Entonces, todos los temas tributarios, ¿ah? Tengo que ver qué tributación a la renta, el IVA, etcétera. Patentes municipales, patentes y permisos municipales. ¿Cuáles son los aspectos arancelarios? ¿De dónde voy a importar? ¿Hay acuerdos de libre comercio con qué países? ¿Esos países traigo yo los insumos? Entonces, ¿qué tipo de sociedad voy a tener? ¿Voy a hacer una sociedad anónima por acciones? ¿Voy a hacer una sociedad anónima abierta que la voy a abrir en bolsa? ¿O voy a hacer una SPA de un solo accionista? Hoy día todo eso son temas que hay que resolver. Después, el tema del estudio ambiental. El estudio ambiental hoy día es clave. ¿Usted sabe lo que es una DIA? ¿Han oído hablar lo que es una DIA? No es el día, no es la madrugada. ¿Qué es lo que es una DIA? ¿O sabe lo que es un EIA? EIA. ¿Alguien sabe? La diferencia entre un EIA y una DIA. ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe lo que es la diferencia entre una DIA y una EIA? Yo solo sé que la EIA es el estudio de impacto ambiental. Perfecto. Cuando uno tiene un proyecto con niveles de contaminación alto, con una alta incidencia en el entorno, lo que tiene que hacer es hacer un estudio ambiental, un estudio de impacto ambiental. Es más, probablemente también le van a pedir un estudio de impacto vial, ¿ah? Donde uno tiene que mirar cuál es el impacto. ¿Ustedes conocen Costanera Sur? ¿Han visto la calle Costanera Sur? No, así que no conocen Costanera Sur. Sí, yo la conozco. Donde está el Sanhattan, de ahí sale Costanera Sur. Y hoy día llega hasta la dehesa y va al sur del río Mapocho. Por eso se llama Costanera Sur. Me tocó a mí diseñar ese proyecto. Y les comento que cuando Polman quería armar la torre, que es la torre más grande de Chile, le pedimos que hiciera un estudio de impacto vial. Yo era ministro de Obras Públicas, porque iba a quedar la crema ahí en ese lugar. Entonces, ahí diseñamos que se hiciera Costanera Sur. Y de hecho le pedimos que ellos compensaran con un aporte de recursos importante para la construcción de Costanera Sur. Lo mismo me tocó hacer con las torres Titanium. ¿Conocen las torres Titanium? Que están al ladito. ¿Ah? Entonces, Sí, parte de eso... sí. ¿Ah? Sí. Sí, ya. Entonces, si yo no considero la evaluación del proyecto que un ministro de Obras Públicas me va a venir a pedir un estudio de impacto vial, que es una ley, que lo exige el Ministerio de Transporte, lo coordinamos con el Ministerio de Transporte, y que eso requiere, ¿no es cierto?, aporte. Es más, miren lo que yo traté de hacer y no me fue bien. Traté de negociar con Polman que la estación Tobalaba del metro quedara debajo de la torre, pero que él me tenía que financiar el 70% del costo de la estación. No llegamos a acuerdo. Y ustedes tienen entonces una situación complicada, que cuando sale la gente del metro en Tobalaba, son hordas de gente por la calle. ¿Me equivoco o no? ¿El Plaza Gaña hizo eso ahora? Plaza Gaña hizo eso, me alegro. Me alegro que hayan hecho eso con la línea... Ya, me alegro. Qué bueno. Tiene una salida a la calle y una salida al mall. Perfecto. Qué bueno. Pero no lo pude hacer yo ahí. Hubiera sido bueno, ¿no es cierto? Para que no hubieran esa cantidad de gente que iban todos al mall y caminando y cruzando y entorpeciendo el tránsito en superficie, con accidentes, etc. Bueno, entonces hay un marco regulatorio en que a veces uno tiene que compensar. Por ejemplo,
Si uno afecta la naturaleza, a lo mejor tiene que hacer procesos de recuperación de otras áreas, de humedales, etc. Y todo eso sale en el estudio de impacto ambiental. Hoy día, la SMA, la Superintendencia de Medio Ambiente, fiscaliza y sanciona si es que no se cumple. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una EIA y un día? Bueno, que el día es distinto de la noche. El día está claro, la noche está oscura. ¿Les quedó claro? Está que malo el chiste, profe. Malo el chiste, ¿no? Pero no se rió nadie. Bueno, yo hago chistes malos. No, día es una declaración de impacto ambiental. Carlos del Villar, el Carlos del Villar está llorando de lo malo del chiste del profe. Bueno, la DIA es declaración de impacto ambiental. La diferencia entre una DIA y una EIA es que la EIA uno tiene que hacer consulta con las comunidades, y el proceso de consulta con las comunidades adyacentes es muy importante. Y eso obviamente alarga los proyectos. Si el proyecto tiene menos impacto ambiental, es más pequeño, uno tiene que hacer una declaración de impacto ambiental. Igual el servicio la evalúa y te hace objeciones si encuentra que no estás haciéndolo bien, o si te pasaste de fresco y en realidad deberías haber hecho una EIA. Pero la DIA no tiene la obligación de hacer un estudio de impacto ambiental con participación de las comunidades. ¿Ya? Esa es una de las diferencias más importantes entre una DIA y una EIA. ¿Ok? Eso es respecto a los temas ambientales, que con todo lo que hemos estudiado, ¿no es cierto?, de la empresa con múltiples agentes, lo que hablamos de múltiples stakeholders es cada vez más importante para la licencia social. Bueno, sí, Antonio. ¿Cómo encuentra usted el sistema de estudio de impacto ambiental en Chile? Lo encuentro engorroso. Encuentro que no está bien estructurado, que hay muchos servicios que opinan y que se llenan, ¿no es cierto?, de comentarios, la mayoría de ellos irrelevantes, y eso hace perder de vista los temas que son fundamentales. Uno debería tener un rol mucho más activo, una especie de primus inter pares, digamos, que coordine y que de alguna manera evite que se genere esa discrepancia y ese proceso tan complejo que es la evaluación de impacto ambiental, tal como se hace en Chile. Es un tema que yo me he involucrado. Les comento que a mí me tocó hacer el programa de energía del primer gobierno de Bachelet, y uno de los grandes temas que había ahí es que no se podían hacer los proyectos energéticos. Entonces organizamos una misión con empresarios a Suiza, a ver cómo hacían ellos, los suizos, que tienen un alto estándar ambiental, para hacer los proyectos complejos. Por ejemplo, hicieron un proyecto tan complejo como un túnel debajo de los Alpes, donde pasa un ferrocarril de carga y de pasajeros. Imagínense ambientalmente lo que significa hacer eso. Y los suizos son muy exigentes. Además tienen una democracia participativa. Entonces estudiamos allá y nos dimos cuenta de los problemas que tiene nuestro sistema de impacto ambiental. Primero, ellos tienen un esquema de participación temprana, cuando el proyecto todavía está a nivel de perfil o prefactibilidad, donde ellos pueden involucrar a las comunidades y conversar con ellos. Entonces ese es un momento en que si uno recibe opiniones y es parte del proceso formal, puede modificar para reducir los impactos. Y eso es muy importante. En Chile esa participación temprana es voluntaria y no está incorporada dentro del proceso. Si estuviera incorporado, muchas veces los reclamos a los tribunales que hacen algunos actores serían irrelevantes porque ya se concordaron esos temas en el proceso de participación temprana. Segundo, los actores que participan en el proceso no es cualquier pelafustán, cualquier abogado que está chantajeando a la compañía para que le dé plata o le dé plata a un grupo. Tienen que ser entidades que tienen personalidad jurídica, que están organizados, juntas de vecinos, ONG, que tienen balance transparente.
Y de esa manera evitamos las extorsiones que ocurren hoy día. Tercero, hay lo que se conoce allá un Coordination Act, una ley de coordinación, que le da al ente sectorial, si un proyecto de obras públicas, un rol de coordinar las opiniones de todos los actores en consulta con la entidad ambiental. Hay mucho más reglamentación, las normas son clave. Entonces, al existir normas, no es tan arbitraria la opinión ambiental de la autoridad. Entonces, faltan muchas cosas que mejorar, y eso es un tema que se transforma en un costo y en un retraso. Vamos a ver que el dinero en el tiempo tiene costo. Entonces, a medida que se atrasan los proyectos, ahí hay un costo, y un costo importante. ¿Ya? Bueno, ¿te queda claro? No era mi intención contarles, digamos, cómo arreglaría yo el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero sin duda creo que hay que modificarlo. ¿Ah? ¿Te queda claro? Ya. Sí, perfecto. Ok. Los estudios financieros, necesitamos meternos a las lucas, ¿ah? Las platas. Necesitamos saber cuánto hay que invertir, cuándo hay que invertir, cuál es el valor monetario de los beneficios del proyecto, los costos en términos monetarios, pero como flujo de caja, no cuando se devengan. La diferencia es que yo vendo algo, hago una factura, pero el gallo me va a pagar en 6 meses. Yo tengo que preocuparme cuando me llega la plata. Eso es lo que yo meto en la evaluación. Tengo que ver, hay riesgo-rentabilidad. A mayor riesgo yo necesito más rentabilidad, si no, no estoy dispuesto a tomar mayor riesgo. Entonces tengo que analizar eso de manera cuantitativa y cualitativa. Entonces esos son temas en el análisis financiero que son muy importantes. Ahora, el análisis financiero me debería a mí permitir evaluar el requerimiento de capital de trabajo, el valor de liquidación del proyecto o de desecho del proyecto. Sumamos que yo digo, este proyecto va a durar 20 años y al final de 20 años, ¿cuál es el valor residual? ¿Ah? El valor económico de residual. Bueno, en algunos casos yo evalúo así, digo 20 años y pongo un valor residual. En otros digo, no, la empresa dura hasta siempre y trato de poner un valor de la empresa en marcha al final. Pero eso va a depender de cómo lo haga. Hay un calendario de inversiones y reinversiones, tengo que definir el impuesto a la renta, el horizonte de evaluación, ¿a cuántos años voy a evaluar? Eso va a depender de los activos que yo estoy metiendo. Si yo estoy armando un proyecto de tecnología de información, tengo que hacerlo no más de 5 años, 4 años. Eso cambia, no tengo idea de lo que va a haber en 4 años más. Tasa de descuento, o sea, ¿cuál va a ser el factor de descuento? La tasa de interés en el fondo del proyecto. No es la misma tasa de interés libre de riesgo que me da el banco, ¿no? ¿Cómo lo voy a financiar? ¿Cómo voy a apalancar financieramente? Apalancar es cuánta deuda le meto. ¿Ah? Y yo tengo que buscar el óptimo financiero ahí, cuánta deuda meterle. ¿Ah? Entonces, bueno, esos son los elementos que yo quería mirarles a ustedes para digamos, para que ustedes tengan mayor claridad de todo el proceso de evaluación de un proyecto. ¿Ah? Y que lo van a ir complementando con la lectura, ¿ah? Con la lectura que les di. ¿Dudas? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No hay dudas? ¿Ninguna? No. ¿Todo claro? Ya, entonces, volvamos a resumir qué es lo que viene. Próximo viernes, en la segunda hora, al final, o al principio, no lo tengo claro, ahí voy a ver, vamos a hacer el control de lectura. ¿Ok? Próximo viernes. El que viene, ¿verdad? Sí, el que viene, esta semana. Sí, esta semana. Yo le subí el sábado, creo, le subí la lectura. Viernes 26, entonces. Sí, el viernes 26, ¿ya? Esa lectura tiene mucho que ver con todo el tema del proyecto. Ojo que usted tiene una rúbrica para el proyecto, que la subió Salomón, y que el martes 13 vamos a dedicarnos al proyecto. 7 minutos cada uno. ¿Ah? Bien estricto la rúbrica, ¿ok?
Yo les voy a poner una nota y después les voy a poner una nota al informe que me van a entregar el lunes siguiente y voy a ponderar en la nota de la presentación. Entonces ustedes van a poder incorporar mis comentarios en el informe, ¿ya? Un informe cortito, tres páginas, no más que eso, máximo. 3, 4 páginas, pero a todo reventar. Eso por ese lado. Después, para la prueba, en la prueba vamos a hacer preguntas de comente falsedad y veracidad y falsedad de. Puede haber alguna pregunta de desarrollo, y lo que va a haber es un caso de estudio estratégico, donde les vamos a preguntar por el análisis de Porter, la cadena de valor. Entonces le vamos a estar preguntando por la atractividad de la industria. Ese es el análisis de Porter, cuán atractivo es la industria. El análisis de valor, de cadena de valor, es cómo estoy yo en relación a mis competidores. La estrategia va a ser una estrategia de diferenciación, una estrategia en costo, una mezcla de ambos, estrategias genéricas. Y la recomendación, mire, no se meta, le va a ir mal porque no tiene elementos diferenciadores que le permitan a ustedes generar una ventaja duradera. O sí los tiene y le conviene, y esta debe ser la estrategia. Eso es lo que se les va a pedir. Entonces, lo que vamos a hacer es que van a tener clase de ayudantía el viernes para hacer más ejemplos. Y yo en la primera hora les voy a hacer también otros ejemplos, ¿ya? De este tema. Y el martes 6 a la 1 van a tener control del capítulo de estrategia de Contreras, que les va a servir para la prueba. En realidad es estudiar para la prueba, pero vamos a aprovechar de hacer un control de lectura, ¿ya? Y con eso yo espero, ¿no es cierto?, que queden bien preparados. ¿Alguna duda de lo que viene? ¿No hay dudas? Aquí hay unas preguntas, déjenme ver el chat. ¿Por qué tuvo que salir Julio? Julio Ponce Lerú. Buena cosa. Julio Ponce Lerú. ¿Por qué tuvo que salir? Les comento el tema. No podía aumentar la producción Sokimich. Y tenía una cuota. Y eso es lo que limitaba la producción. La cuota viene de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. ¿Por qué una cuota para extraer litio? Porque a la Junta Militar se le ocurrió que el litio era estratégico y que tenía fines nucleares, y lo pusieron en la Constitución como un recurso estratégico. Y crearon la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que le pone una cuota para hacerle seguimiento, que no se vaya a ir ese litio a los malos. Pero la cuota está fijada desde los años 80. Y la producción mundial, la demanda mundial de litio creció extraordinariamente. Y Chile empezó a perder posición. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ocurrió que yo entré a la Corfo y había un litigio entre Sokimich y Corfo. ¿Por qué? Porque Sokimich había incumplido gravemente el contrato. ¿Cómo? La Contraloría lo descubrió. Corfo no había estado haciendo el control del contrato. Es más, había cosas bien complicadas, que yo diría que eran rayanos en corrupción, en el límite. O sea, este señor se las había arreglado para influir un montón de cosas. ¿Qué incumplimiento? Él era arrendatario hasta el 2030 y sobrepuso derechos mineros sobre los derechos de Corfo. Es como si usted tiene una casa, se la arrienda a un vecino y él le pone un derecho minero para hacer hoyos debajo de la casa. Eso en el Código Civil sería causal de término de contrato. Entonces, pero hizo más que eso. Allá no hay agua. Entonces, los pocos derechos de agua que hay, no los inscribió en favor del dueño, lo inscribió en favor de Sokimich. Y la Corfo miró para el lado. Entonces, y además no pagó los royalties, las regalías. O sea, había un litigio. Y cuando yo llego,
veo esto, analizo y había causales para terminar anticipadamente el contrato, porque había habido un comportamiento muy hostil en contra del dueño. El árbitro, fuimos a un arbitraje, el árbitro nos dijo, olvídese, yo no les voy a cancelar el contrato, lleguen a acuerdo. Bueno, estábamos negociando el acuerdo para recuperar todos estos derechos, recuperar los derechos de agua, pero además había subido el precio del litio de $4.000 a $15.000. Entonces era la oportunidad, y Chile tenía la joya de la corona. El Salar de Atacama era el lugar mejor del mundo. Entonces lo que dijimos, bueno, pongamos un royalty adicional. Y bueno, negociamos eso. Y estábamos en eso cuando estalló el conflicto de la factura ideológicamente falsa, el financiamiento ilegal de la política. Y todos los partidos políticos de Chincolajote pasándole facturas. ¿Y quién era el rey de las facturas ilegales? Julio Ponce Lerú. Es más, hay dudas de cómo fue el proceso de que él se hizo dueño de Sokimich, porque él era un ejecutivo público de Corfo, y Corfo privatizó esta empresa, y en las privatizaciones se las arreglaron los ejecutivos de Corfo para quedar de dueños de varias empresas privatizadas, Jurasek de Endesa, Jurasek trabajaba en el gobierno, y así varias. Entonces políticamente era tremendo llegar a un acuerdo con Ponce Lerú. ¿Cómo lo hago yo? Y más encima, ustedes saben, hubo una crisis tremenda con el tema de las facturas ideológicamente falsas. Se generó la batahola política. Entonces yo dije, ¿cómo lo hago para hacer viable lo que al país le conviene? Al país le conviene aumentar la producción. Entonces estudié un caso, que es el caso de Uber. En el caso de Uber tenía un CEO dueño con acciones importantes que hacía acoso, incluso acoso sexual, pero acoso al menos laboral a sus trabajadores. Entonces lo que había que hacer era, esa compañía no podía seguir. Y me asesoré con el Centro de Corporate Governance de Stanford University, y lo que ellos hicieron es una cláusula que se llama Sunset Clause. Es decir, que mientras ese señor que es indeseado sea accionista, sus acciones perdían el derecho a voto. Y yo traté de negociar algo por el estilo, pero no que perdieran el derecho a voto porque no me lo iba a aceptar nunca. Y lo que puse es que mientras tuviera el contrato con Corfo para explotar el litio, Ponce Lerú, que el que había instigado toda esta cosa ilegal y de coimas, no podía ser director ni participar de la administración. Y yo creía que de esa manera hacía políticamente viable el tema. Y finalmente firmaron. Ganó Piñera la elección. Yo ya había declarado desahuciado el contrato. Es más, gente vinculada a este gobierno le estaba diciendo que espere a que Piñera suba para negociar con él. Y el presidente me mandó el mensaje que él no podía negociar y que arreglara yo el tema. Y yo les puedo decir por qué no podía negociar, porque todos los candidatos presidenciales recibieron plata de Julio Ponce Lerú, incluyendo Bachelet, con facturas ideológicamente falsas. Entonces imagínense el enredo que sería para él negociar. Entonces yo le dije, bueno, pero si mis condiciones son estas son mis condiciones, son claritas mis condiciones, son públicas. Yo desahucié el contrato porque no aceptó la pérdida de control. Entonces él tenía que perder el control, lo cual era coherente con los estatutos, porque el estatuto decía que nadie podía tener más del 32% de las acciones, y él se la arregló con un acuerdo con unos japoneses para que compraran un 3% y mantenía el control con un pacto de accionistas. Eso es ilegal, pero la Superintendencia de Valores y Seguros no hacía nada. El Departamento de Justicia norteamericano lo sancionó con $40 millones de multa por corrupción, pero la justicia chilena le rebajó la multa a peanuts. Entonces todo esto estaba ocurriendo y yo ya olía el tema de desconfianza en las instituciones. Entonces dije, lo que hay que hacer es exigir que él se vaya, y le dije al actual ministro, no voy a decir el nombre, que fue el mensajero, que vaya a hablar con Ponce Lerú, que tome mis condiciones. Y al día siguiente, la segunda vuelta, llegaron sus abogados y tomaron mis condiciones.
Bonita historia, ¿eh? Entretenida, ¿no? Bueno, terminamos acá, se me va a quedar un grupo que quiere hablar unos minutos conmigo. Estamos. Muy bien. Terminamos la clase. Chao, profe. Ya, chao, chao. Profe, Que estén bien. ¿Hola, profe? Sí, Hola, profe. cuéntame, Benjamín. Sí, a ver si está, ahí está Álvaro. Sí, sí, y aquí estoy. está Felipe Ursúa. Estoy acá. Ahí está. Bueno, también está Juan Casanova, pero creo que tenía que ir al médico, una visita médica, algo así. No hay problema. Bueno, le comento yo, primero para introducir un poco. Estábamos buscando el sponsor para el proyecto semestral. Sí, Y bueno, se nos presentó una oportunidad. Álvaro ahora en un ratito va a explicar un poco más, pero queremos saber si es que el proyecto puede quedar muy grande o si es que puede ir acorde a los objetivos del ramo. perfecto, veamos. Cuéntenme de qué se trata el proyecto. Uno lo puede hacer a un nivel de perfil, ¿ah? Y por lo tanto, aunque el proyecto es grande, lo hace, digamos, en una etapa todavía muy preliminar, no hay problema. Acuérdense que ustedes tienen perfil, prefactibilidad, factibilidad. Eso lo hacen a nivel de perfil. ¿Ah? Entonces, y está bien explicado en los textos, digamos, y en clase, qué es lo que es perfil. Entonces, cuéntenme el proyecto. La empresa primero, ¿qué empresa es? Profe, la empresa se llama Just Meat. Es una empresa es una carnicería premium que queda ubicada en Reñaca. ¿Ya? Y bueno, fui a hablar con el dueño y estaba viendo la posibilidad de eliminar la persona que le está trayendo ciertos productos desde Santiago, porque está pagando una mensualidad por eso. Él tiene un auto que se llama Peugeot Expert, perdón, que es como estilo furgón. Y hoy en día hace despachos entre Valparaíso y Concón. La cosa es que ocupa este furgón para ir a buscar esos pedidos a Santiago a veces, y estaba viendo de cambiar el furgón y aplicarle como un sistema de refrigeración integrado para así poder llevarlos incluso más lejos, incluso a La Serena. Entonces quería ver si es que, primero, existía la necesidad en La Serena de llevar este tipo de productos desde Santiago, que no son congelados propiamente tal, sino que son para el consumo más o menos directo, porque me comentaba que la gente que a él le compra es para ir a hacer el asado el mismo día o el día siguiente. Y también si es que era viable, porque si bien estaba pagando mensualmente por su proveedor, no sabía si es que el costo del vehículo se iba a haber disminuido después de hacer la intervención, ya que perdía su garantía, que de todas formas la pierde en 2 meses más, o si es que iba a ser viable en cuanto a términos monetarios, porque iba a tener que ahora él contratar a una persona para que manejara el furgón y para que hicieran los repartos, pero también esto habría como nuevas oportunidades de negocio. Perdón, aquí hay dos temas distintos. Uno es el suministro de abastecimiento de carne, que la trae del matadero de Santiago, qué sé yo, de dónde la trae. Y un tema, ¿no es cierto?, es cambiar la forma de obtener el suministro. ¿Ese es uno? Sí. Ese es un tema. Sí. Y otro tema es el alcance del mercado al cual sirve. Él vende, me imagino, también en el mismo punto de venta, ¿no es cierto? Sí, en Reñaca. en una tienda. Ya. Entonces, estudiar el tema de suministro y de mercado y definir cuál es la mejor opción, la más rentable para resolver eso puede ser lo más adecuado. Digamos, puede ser un proyecto, porque eso tú puedes, por ejemplo, ¿quién va a comprar la carne? ¿A la tienda o a quién le compra No, la carne, el insumo, al matadero, a donde lo traigan. ¿Cómo quién la va a comprar? Él la compra directamente a su proveedor, que es de Concepción, pero él hace envíos solamente hasta Santiago. Y todos los envíos que llegan hasta Viña del Mar
y zonas más al norte, como es La Serena, es solamente envío de congelados, no para el consumo, por ejemplo, al mismo Fresco. día o al día Sí. siguiente. Ya, pero lo que hay que hacer es estudiar el suministro, digamos, de qué es lo que te conviene. Te conviene contratar, probablemente a ti no te conviene tener un vehículo para ir a comprar. ¿Y va a buscar carne todos los días a Santiago? No, le hacen entrega todos los jueves. Y él la refrigera, ¿no es cierto? Claro, en la refrigera. Claro. El tema que me decía que era muy importante era el tema de la cadena de frío, que se conservara bien la cadena de frío Sí, para por supuesto, mantener por los supuesto. productos con su estándar premium, por así decirlo. Claro, pero tú puedes contratar ese servicio. Hoy día hay transportes para eso sin problema. Y por lo tanto no estoy seguro que te convenga tener una pequeña camioneta refrigerada para hacer eso. Claro, Hoy día tú puedes contratar un transporte en frío una vez a la semana en camiones, en camionetas, etc. En segundo lugar, el tema de abastecimiento para llegar a los distintos lugares, el mantener la cadena de frío en el vehículo que va a despachar, ¿eso es importante o no? No lo sé. Entonces hay que hacer las preguntas correspondientes. Si fuera importante, entonces habría que de alguna manera poner una aislación térmica. No estoy seguro que sea refrigerar, digamos, pero poner alguna aislación térmica a los despachos. Si es dentro de la quinta región, se hacen en el día, ¿no es cierto? claro. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Mira, si el proyecto es expandir hacia la cuarta región, puede ser ese el proyecto. Sí, es que, claro, y principalmente, o de forma primaria en realidad, me comentó lo de la intervención como en el furgón que tiene, que esto le va a Sí, pero eso permitir... es como, o sea, hay que plantearse cuál es el problema y ver si lo que hay que hacer es el furgón, no lo sé. ¿Cuál es el ok. problema que quieres resolver? ¿Cuál es el desafío? No tienes cómo traer la carne de Santiago? Y vas a ir en tu furgón, vas a ocupar el furgón, que además lo usas para el despacho una vez a la semana. O sea, vas a poner refrigeración para usarlo una vez a la semana. Claro, bueno, lo que él me comentaba es que después tenía la oportunidad de quizás abrir otra tienda en La Serena si es que él podía como cumplir con este despacho hacia La Serena, porque sabía, él tiene contactos allá y él estuvo viviendo allá y sabe que no llegan en lo que él vende. Entonces necesitaba hacer como, me decía, mira, si es que esto funciona, yo podría encargarme tanto de la distribución y quizá empezar un nuevo negocio a partir Bueno, de... sí, a mí me parece más interesante evaluar la expansión a La Serena como negocio. Y después ustedes lo plantean en etapas, digamos. Primero empezar a llevar en vehículos y distribuir a domicilio, y después, una vez que eso está establecido, vender por internet, etcétera, después, después se instalan allá. Pero evaluar ese proyecto me parece como proyecto de inversión, hay que estudiar el mercado, etcétera. Entre medio ver una etapa intermedia, que es cómo yo llego y ver cuál es la mejor opción. No estoy seguro si la mejor opción es claro, para ir a La Serena me voy a demorar 6 horas. ¿Qué tipo de frío necesito para ir a La Serena? Claro, Sí, vean eso. Expansión a La Serena y mejorar el abastecimiento a Santiago, a la quinta región. Entonces, como el desarrollo de la empresa. sí, Y evalúan ese proyecto, perfecto. pero con un proyecto de inversión que implique expandirse a La Serena. ¿Ya? Ok. Y puede haber una estrategia gradual, ¿no? Primero lo ponen en internet, hacen promoción allá, etcétera, y tienen despacho a domicilio primero, y después tienen en el local. Quizás el tener en el local les permite acopiar allá y no estar yendo tanto, entonces evalúen qué les conviene, cómo servir el mercado a La Serena. Perfecto.
A lo mejor Pero, puedo profe, tener, a lo mejor puedo tener una pequeña bodeguita chiquitita, refrigerada, donde acopio, ni siquiera tengo un local de venta a la calle y de ahí despacho a las casas, no lo sé. Estúdienlo. profe, en ese caso, el caso base vendría a ser como el negocio que él tiene hoy en día El en caso Reñaca. base es lo que tiene él hoy día. Perfecto. Su Y carnicería sí, con su mercado actual, etcétera. Esa es la situación base. Y este es un perfecto. proyecto, entonces hay que ver los beneficios incrementales y los costos incrementales que implica extenderse a la cuarta región. Y a lo mejor al Ok. extenderse a la cuarta región uno puede mejorar algo del abastecimiento de Santiago, a la quinta región, puede ser. Claro. Ahora, si expandirse a la cuarta región implica refrigerar el carro en una primera etapa y empezar a vender y llevar llevar carne de Santiago con refrigeración a Viña y de Viña a La Serena, ustedes van a dejar de atender el despacho un poquito, un par de días. ¿Qué significa eso? Claro que ese es otro problema que él también me contaba. Sí, pues, pero ese Que, tema hay que mirarlo. Por eso, más que amarrarse a una solución, vean cómo desarrollar el negocio. ¿Ok? ok, ¿Ya? perfecto. ¿Ya? Bueno, voy a hablar con él y le Pero cuento. conversa con tus compañeros a ver si están todos de Sí, acuerdo con el tema. ¿Ya? sí, sí, por supuesto. Ya. Que estén bien. Chao, Ya, chao. Gracias, profe. Que vaya bien. Chao.